súper, súper, súper. Chiquillos, buenos días a todos los que están presentes. Lamento el inconveniente que hubo con el respecto al horario. Y vamos a partir entonces a la segunda clase del semestre. Comentarles, ¿cierto?, que lo que debemos ver hoy día, ¿cierto?, corresponde a función cuadrática. Habíamos dicho, ¿cierto?, que íbamos a desarrollar tres clases de función cuadrática, y ahí pasamos al tópico de función potencia. Ya, entonces vamos a compartir pantalla. Esto se está demorando un poco más de lo normal. Ya creo que ahí va. Vamos a ver. Ya, si alguien me confirma, por favor, que están viendo el PPT. Sí, se ve. Ya, súper. Me había equivocado en la fecha, 17. Ya, chiquillos, chiquillas, entonces vamos a la clase 2, donde vamos a ver, ¿cierto? Seguimos con función cuadrática. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día entonces? Vamos a ver intersección con el eje X y vamos a ver eje de simetría. Movimiento lo vamos a dejar para la clase siguiente. Entonces vamos a seguir, ¿cierto?, calculando puntos importantes de nuestra función cuadrática, específicamente, ¿cierto?, los puntos de intersección con el eje de las abscisas o eje de las X o de la variable independiente. Vamos a ver, ¿cierto?, el concepto y el cálculo del eje de simetría y vamos a ver algunos ejercicios resueltos. Vamos a ver también en la clase de hoy día algunos ejemplos de la guía también, ¿sí? Así que vamos a comentar también un poco de la guía y preguntarles también cuando lleguemos a ese punto cómo van con eso, si es que la entregaron, si es que no, y si es que tienen algunas dudas todavía con respecto a eso. ¿Sí? Vamos hacia allá. Ya, entonces, como es de costumbre, ¿cierto?, les voy a dejar siempre videos que les puedan ser útiles para las materias que estamos pasando. Aquí les dejé dos videos, uno sobre análisis de una función cuadrática, que quiere decir, ¿cierto?, estudiar todos los conceptos que hemos visto en clase, ya sea el de concavidad, discriminante, intersección con los ejes, vértice, etc. Y gráfico de una función cuadrática. ¿Cómo construir un gráfico de una función cuadrática? Les dejé entonces estos dos links, si los pueden revisar, sería ideal, ¿cierto?, para entender de mejor manera la materia. Y también recuerden irme escribiendo los que están su nombre en el chat, y si tienen dudas, me interrumpen, porfa, ¿sí? Yo no estoy viendo el chat en este momento, así que sacan el mute de su micrófono nomás y me preguntan. Creo que llegó alguien, no estoy seguro. Ah, no, están escribiendo nomás, ya. Seguimos entonces. Vamos a ver, como les comenté, ¿cierto?, los puntos de intersección con el eje X. Esto, que son los puntos de intersección con el eje X, también pueden ser llamados soluciones de la función o ceros de la función. Entonces, si usted en alguna pregunta, ¿cierto?, ya sea en alguna de las preguntas que yo haga o que haga, por ejemplo, la PDT a final de año, si les preguntan por ceros o si les preguntan por solución o intersección eje X, se refieren a lo mismo, ¿sí? El tópico de función cuadrática, ¿cierto?, si bien se ha visto en segundo y tercero también, creo que también lo vieron, es la función más preguntada en la PDT, ¿sí? Entonces, pónganle harto ojo a sus detalles, tiene hartos detalles esta función, yo creo que es la función de hecho que tiene mayores detalles, así que pónganle ojo a la función. Hemos visto hasta el momento concavidad, dijimos que dependía del coeficiente A, específicamente, ¿cierto?, del signo del coeficiente A. Si es positivo, ese coeficiente A se abre con su rama hacia arriba, si es negativo, se abre con su rama hacia abajo. Dijimos también que el punto que está aquí, que estoy marcando acá, que es el punto de intersección con el eje de las ordenadas o el eje Y, tiene que ver con el coeficiente C. Y dijimos que ese punto iba a ser el punto 0,C. Eso también dijimos en la clase anterior. La clase anterior también vimos el concepto de discriminante y la información que nos entregaba el discriminante. Dijimos que el discriminante, que es el término que está acá abajo de la raíz,
en la fórmula general, b cuadrado menos 4ac, dijimos que si era positivo, la parábola tocaba 2 veces el eje X, si era igual a 0, la parábola tocaba solo en una ocasión el eje X, y si era negativo, la parábola no tocaba jamás el eje X. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en la clase de hoy día? Vamos a ver, ¿cierto?, la intersección con el eje X. Es decir, el discriminante nos decía cuántas veces la parábola tocaba el eje X, pero no nos decía específicamente en los puntos donde tocaba el eje X, ¿sí? Entonces, esos puntos específicos es lo que vamos a revisar en la clase de hoy día. Para ello, entonces, tenemos 4 ejercicios que vamos a analizar, donde 2 de ellos, que es el segundo y el tercero, están en la guía que ustedes tienen que resolver. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esa parte de resolución de ecuaciones cuadráticas. Y les dejo acá, ¿cierto?, la fórmula general que siempre nos va a acompañar y a servir para desarrollar todo tipo de ecuaciones cuadráticas, ya sean completas o incompletas. Ya, entonces, nos vamos a nuestro Excel. No vean nada. Voy a dejar de compartir solo 2 minutos. Y voy a borrar esto de acá que lo tengo resuelto. ¿Cómo pasó esto? Por mientras, entonces, que yo borro el Excel para que trabajemos sobre él, ¿cierto? Y desarrollemos los ejercicios. Comentarles que en la clase de hoy día, también luego que desarrollemos los ejercicios, vamos a ver cada una de esas parábolas, ¿cierto? De las 4 parábolas que les acabo de mostrar que estaban en el PowerPoint, en el GeoGebra, ¿sí? La idea es comparar los resultados que nosotros obtengamos de nuestros cálculos con el gráfico en GeoGebra. Entonces, dicho eso, ahora sí que vuelvo a presentar pantalla. Y por favor, si es que alguno de ustedes me puede confirmar que en este momento están viendo el Excel, se lo agradecería mucho. Sí, sí se ve, profe. Ya, súper, muchas gracias. Ya, yo voy a hacer el primer ejercicio, x cuadrado menos 15, y los demás me ayudan ustedes. La idea es, ojalá, que cuando estemos haciendo estos ejercicios, o sea, ahora al tiro, saquen una hojita, saquen un lápiz, y vayan desarrollando los mismos cálculos que estoy desarrollando yo para ver si les dan los mismos números. Porque acuérdense que yo acá lo estoy desarrollando en el Excel, ¿cierto? Que igual es un poco distinto al desarrollo en el papel. Entonces sería ideal que usted pueda ir siguiendo estos cálculos desarrollando el ejercicio en el papel, ¿ya? Veamos entonces cómo lo hacemos. Primero que todo, ¿cierto? Para analizar una función cuadrática, lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Como paso 1, es identificar a nuestros coeficientes. En este caso, el coeficiente A es 1. Un segundo, digo a alguien. El coeficiente B es menos 2 y el coeficiente C es menos 15. Eso, ¿cierto? Tiene que ser nuestro primer paso siempre, identificar nuestros coeficientes y ojalá, ¿cierto?, no equivocarnos en los signos. El coeficiente A es positivo, ya nos dice, ¿cierto?, que la parábola se abre con su rama hacia arriba. El discriminante entonces es, como dice acá arribita, ¿cierto?, este triangulito, que es la letra griega delta que hablamos en la clase anterior. El discriminante entonces es b cuadrado menos 4 por a por c. Entonces, trate por favor de ir calculando también a la par conmigo en alguna hojita o en su cuaderno. Seleccionamos el b, lo elevamos al cuadrado, ¿cierto? Recuerde que, como conversamos en la clase anterior, el término b cuadrado siempre va a ser positivo, independientemente del signo de b, ¿cierto? Si b es menos 2, sería menos 2 por menos 2, y eso nos daría un número positivo. Entonces el término b cuadrado siempre será un número positivo. B cuadrado menos 4 por a, que vale 1, y por c, que es menos 15. Le damos Enter y nos da 64. Este número 64, ¿cierto?, nos dice, como es positivo, nos dice que la parábola, ¿cierto?, toca el eje X en 2 puntos o en 2 ocasiones. Ahora, para saber específicamente dónde la parábola toca el eje X, ¿cierto?, los puntos en particular donde la parábola toca el eje X, necesitamos utilizar nuestra fórmula general o necesitamos, ¿cierto?, resolver esta ecuación cuadrática con algún método que ustedes, ¿cierto?, con algún método que a ustedes les haga más cómodo. En este caso podríamos tener 2 opciones, que sería la fórmula general
o sería factorización. Vamos a utilizar la fórmula general y les aprovecho de comentar que luego de la clase les voy a dejar una cápsula explicativa sobre cómo utilizar el método de factorización, ya sea cuando la ecuación es completa, como esta que estamos analizando ahora, o cuando la ecuación es incompleta y el término que falta es el coeficiente c, como la que tenemos acá al ladito. ¿Sí? Entonces, luego de la clase, les subo el PPT, les subo el Excel, y también les voy a subir esa cápsula explicativa porque me la han pedido en realidad cursos anteriores. Entonces, me imagino que puede ser útil para todos. Ya, dicho eso entonces, seguimos para calcular nuestro x1 y nuestro x2. Para calcular ellos dos, entonces, necesitamos utilizar la fórmula general. Si se fijan, b cuadrado menos 4c ya lo tenemos, ¿cierto? Porque este término de acá es nuestro discriminante. Y vale 64. Ahora debo sacarle la raíz a ese discriminante. Entonces acá voy a escribir raíz del discriminante. Y la raíz de 64 es conocida, ¿cierto? Para calcular la raíz en el Excel, colocamos derechamente igual raíz, abrimos paréntesis y seleccionamos el número al que le queremos calcular su raíz cuadrada. Cerramos paréntesis, colocamos Enter y nos da 8, ¿cierto? Es una raíz conocida y es una raíz exacta. ¿Qué quiere decir eso? Que todo este término que está aquí, ¿cierto? Que este término más grande de nuestra fórmula, todo este número tiene el valor de 8, o todo ese término tiene el valor de 8. Ya lo calculamos. ¿Qué nos falta hacer ahora entonces? Calcular menos b más menos 8 dividido en 2 por a. Como sabemos que hay dos soluciones, vamos a calcular obviamente ambas. Abrimos paréntesis, dice la fórmula menos b. Recuerden que el término menos b, para aquellos que ojalá estén trabajando en algún cuaderno o en alguna hojita, cada vez que decimos menos b, nos referimos al término b con signo contrario. Si b es negativo, entonces menos b será positivo. Por otro lado, si b es positivo, menos b será negativo, ¿sí? Siempre entonces en la fórmula general, este término que está en el principio, que es menos b, es b con signo contrario. Escribimos menos b, la primera la voy a hacer con más, colocamos más, la raíz del discriminante, que ya la calculamos, es 8. Y esto se divide entre 2 veces, dice la fórmula, el coeficiente a. 2 veces el coeficiente a. Y no me deja cerrar paréntesis esto, no sé por qué. A ver. Ahí sí. Eso nos da el primer resultado, 5. Vamos al segundo resultado, lo hacemos exactamente igual, menos b, ¿cierto? Solo que en el primero, como usamos más, acá debemos usar el menos, ¿cierto? Este más menos es el que nos da las dos soluciones. Uno se va con el más, que fue el x1 en este caso, y ahora le colocamos menos en el x2. Menos la raíz del discriminante, cerramos paréntesis, y esto está siendo dividido, ¿cierto?, entre 2 veces el coeficiente a. Y eso nos da menos 3. Tenemos entonces nuestros dos resultados. Para escribirlo como punto, ustedes saben, ¿cierto?, que siempre un punto tiene esta forma, x, y. Si se fijan acá, estos dos puntitos son x. Por lo tanto, debo escribirlos en la parte de la x, o sea, a la izquierda. 5, 0. Siempre que estamos intersectando el eje X, y es 0. Al igual que cuando nosotros calculamos, ¿cierto?, el punto de intersección con el eje Y, nosotros dijimos que este punto era 0, C, ¿cierto? En este caso, como estamos calculando el Y, el valor numérico, ¿cierto?, distinto de 0, va justamente en la coordenada Y, en la segunda coordenada. Acá en los X, ¿cierto?, los números que yo encontré como resultado van en la primera coordenada porque son X, y la segunda coordenada va el 0. Y lo escribo de esa forma. Ya tengo entonces mis dos puntos de intersección con el eje X, y el punto de intersección con el eje Y, sabemos que es 0, C,
pero C es menos 15. Entonces, acá cambiamos el C por menos 15. Y tendríamos entonces nuestros 3 puntitos. Lo que vamos a hacer ahora, nos vamos acá al GeoGebra y escribimos nuestra función. Nuestra función era x cuadrado menos 2x menos 15. X al cuadrado menos 2x menos 15. Y ahí está entonces nuestra parábola. Lo primero que tenemos que fijarnos, ¿cierto?, es que estos puntos estén correctos. Los puntos de intersección con el x son en el 5 y en el menos 3. Si se fijan, ¿cierto?, la parábola a la derecha pasa justamente por el 5, cortando el eje x, y en el lado de la izquierda pasa, ¿cierto?, por el menos 3. Por el menos 3, que está acá. El punto de intersección con el eje y, que es el eje, ¿cierto?, que tenemos acá vertical, dijimos que era 0, menos 15. Bajamos, 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 y si se fijan, ¿cierto?, la parábola corta justamente el eje y en el menos 15. Acá está. El punto relevante que nos faltaría calcular, que vamos a dejar para la clase siguiente, es este que está aquí abajito, que llamamos vértice. ¿Sí? Este puntito, o sea, es claro, este puntito que está acá abajo, lo dejamos para la próxima clase. Por mientras, ¿cierto?, revisar que los 3 puntos que hemos calculado anteriormente están correctos. Pasamos acá por el 5, pasamos acá por el menos 3, y abajo pasamos por el menos 15. Entonces nuestros cálculos estarían correctos. ¿Dudas con el ejemplo 1? ¿Fue muy rápido? ¿Está bien? No, está bien. Ya. Súper. Si tienen alguna duda, porfa, interrúmpame inmediatamente. Ya, ahora entonces les voy a pedir su ayuda para hacer los demás. Vamos a hacer el ejemplo 2 entonces. Vamos a hacer 4 ejemplitos. Vamos a hacer el ejemplo 2. Esta es una incompleta, lo sabemos al tiro, ¿cierto? Porque tenemos solamente 2 términos y para que sea completa tiene que tener 3. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es el término que falta? ¿El A, el B o el C? El C. Falta El el B. independiente. El B. C. Ya, hay cierta controversia en quién falta, parece. El C, el independiente. Ah, no, el C, profe, me confundí con la derecha. El C es el que falta. Muy bien, el C es el que falta. Si el C es el que falta, es 0, ¿cierto? Inmediatamente es 0. El A en este caso sería S4 y el B sería 1 o menos 1. Menos 1. Menos 1. Listo, menos 1. Lo primero que vamos a hacer entonces es calcular el discriminante. ¿Sí? B cuadrado menos 4AC. Si C vale 0, nuestro cálculo se hace mucho más sencillo, ¿cierto? ¿Cuál sería el valor del discriminante? 0. Casi, casi. Casi, casi. Menos 4. Ya. Tenemos 2 posibilidades. 0 y 4 o menos 4. No me acuerdo qué me dijo el compañero recién. Fíjense acá. Fíjense acá. Atención con esto, ¿cierto? C es 0. Esto es 0. Y nosotros sabemos que 0 por cualquier cosa es 0. Por lo tanto, Es 1, profe, es 1, es 1, 1. es 1. Excelente. Muy bien. Es 1, como dice el compañero. Todo este término se nos hace 0, ¿cierto? Menos 4 por 1, perdón, menos 4 por 4, menos 16, pero menos 16 por 0 es 0. Todo esto es 0. Nos quedaría solamente el término b al cuadrado, que es menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Que sería menos 1 por menos 1, menos por menos más, 1 por 1, 1. El discriminante tiene que ser 1. Vamos a escribir la fórmula de todas maneras, y mientras yo la estoy escribiendo, preguntarle a ustedes, si el discriminante es 1, ¿cuántas veces esa parábola toca el eje X? Si el discriminante es 1, que efectivamente ahí nos dio 1, ¿cuántas veces tocamos el eje X? Creo que ahí llegaba alguien, no estoy seguro.
¿Ninguna? Ninguna. Una, ninguna, dos. Ya. Cuando el discriminante, acuérdense que cuando nosotros analizamos el discriminante, ¿cierto? Analizamos su signo. Y al igual que el de acá de la izquierda, el primer ejemplo, ese 1 es positivo, al igual que ese 64, ¿cierto? Y al ser positivo, la parábola toca 2 veces el eje X, ¿sí? ¿Cuándo no tocaba ninguna? Cuando el discriminante nos dé un número negativo. Si el discriminante nos da cualquier número negativo, la parábola no toca jamás el eje X, ¿sí? Anótelo ahí, por ahí en algún rinconcito. Entonces el discriminante es 1. Que sea 1 nos dice que tocamos 2 veces el eje X. Vamos a calcular esas 2 veces. Lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto?, es calcular la raíz del discriminante. ¿Pero cuánto vale la raíz de 1? 1, ¿cierto? La raíz del discriminante, ¿cierto? Raíz de 1, ya sabemos, ¿cierto?, que es 1. ¿Sí? Obviamente usted no calcule eso si es que no es necesario, ¿cierto? Tiene que, ojalá, agilizar tiempos con respecto a sus cálculos, dentro de lo posible, obviamente. Vamos a calcular los 2 puntos de intersección, entonces colocamos menos b, que en este caso nos daría un 1 positivo, ¿cierto? Si usted lo está haciendo el papel, 1 positivo, más la raíz del discriminante, que lo tengo acá, ¿cierto?, es 1. Y esto lo tenemos que dividir entre 2 veces el coeficiente a. Eso nos da 0,25. Vamos al siguiente. Damos igual, ¿cierto? Menos b. En el caso de arriba usamos el más, en el caso de abajo usamos el menos, raíz del discriminante, dividido, ¿cierto?, en 2 veces el coeficiente a. Eso nos da 0. Tenemos entonces nuestros 2 puntos. El primer punto entonces sería 0,25,0, nuestro primer punto de intersección. 0,25 lo podemos dejar como 0,25 o como un cuarto también, ¿sí? Si usted está trabajando en papel y le da en fracción y le da un cuarto, ¿cierto?, estaría súper. El segundo punto, ¿cierto?, 0,0. Tenemos entonces los 2 puntos de intersección con el eje X. Recuerde siempre escribirlo de esta forma. Este número que encontramos va en la coordenada de la izquierda. Y el punto de intersección con el Y, ¿ya lo tienen? ¿Cuánto sería? 0,0. 0,0. Perfecto. Y si se fijan, ¿cierto?, hay 2 puntos que nos coinciden. Esto puede pasar, ¿sí? De hecho, nos acaba de pasar. 2 puntos que nos coinciden. Vamos a revisar, ¿cierto?, si nuestro cálculo es tan correcto. ¿Qué tenemos que esperar de esta parábola? El A es positivo, tiene que abrirse con sus ramas hacia arriba. Tiene que tocar 2 veces el eje X y lo tiene que tocar en el 0,25 y en el 0. Y el eje Y lo tiene que tocar en el 0,0. 4x cuadrado menos x. 4x cuadrado menos x. Vamos a acercar esto para verlo más, ¿cierto?, más en detalle. Y si se fijan, ¿cierto?, se abre con su rama hacia arriba, lo primero que habíamos comentado. Toca 2 veces el eje X, y si se fijan, ¿cierto?, pasa justamente por el 0,25, que está aquí, y por el 0,0. Y si se fijan, ¿cierto?, pasa por el 0,0, cortando el eje Y y el eje X. Entonces también, ¿cierto?, tendría sentido que nos hayan coincidido esos 2 puntos. Eso estaría correcto, entonces. 0,0, 0,25,0. ¿Dudas con el ejemplo 2? ¿Para seguir con el ejemplo 3? ¿No? No. Ya. Esa es más o menos la mecánica, ¿cierto?, de todo estos ejercicios. Acá, en este ejercicio, en el 3, ¿quién es el que falta? ¿El B o el C? El B. El B. Exactamente. El B es el que falta. El C sería el 4, que es el numerito solo. Y el A, ¿cierto?, sería 1 nuevamente. Se abriría con sus ramas hacia arriba. Discriminante. Igual.
b cuadrado, ¿cierto? B cuadrado sabemos que es 0, y 0 al cuadrado nos va a dar 0. Lo vamos a notar de todas maneras. Porfa, traten de hacer, ojalá, estos cálculos en su cuaderno, por si acaso, si es que les sale algo distinto, consultar al tiro qué es lo que está pasando. Entonces, b al cuadrado, que ya sabemos que ese resultado es 0, y le restamos, ¿cierto?, 4 veces la multiplicación del a por la multiplicación del c. Fíjense acá, tenemos que b cuadrado es 0, ¿cierto? Chao, no lo tomamos en consideración. Y acá tenemos una multiplicación de 3 factores, donde el primero de ellos es negativo, el segundo es positivo, es un 1 positivo, y el tercero es un 4 positivo. ¿Qué me espero? Me espero que el resultado sea positivo o negativo. Acá, fijémonos acá, ¿cierto? Estamos analizando el término menos 4 por A por C. Menos. Menos, ¿cierto? Menos. Yo le estaba preguntando por el signo de esta multiplicación. El primer factor es negativo y los dos siguientes son positivos. Entonces la pregunta era, ¿qué esperábamos de esa multiplicación? Si el signo era... Y como dijo el compañero, ¿cierto? Esa multiplicación tiene que ser negativa, ¿cierto? Si acá yo tengo menos por más, me da menos, y menos por más, me da menos. Por lo tanto, esperamos un número negativo. Y si el discriminante es un número negativo, ¿cuántas veces tocamos el eje X? 0. 0 veces. Otra consulta. Si nosotros estamos analizando un gráfico, ¿cierto? Ahora estamos analizando una función, gráficamente. Y yo sé, por el signo del discriminante, que no voy a tocar jamás el eje X. ¿Tiene sentido que calcule estos dos puntos? No, porque no tiene solución. Exactamente. ¿Sí? Aquí quiero hacer una salvedad importante. Si usted está analizando una función cuadrática, como lo estamos haciendo nosotros ahora en esta clase, ¿cierto? Gráficamente, y se encuentra con un discriminante negativo, no tiene sentido calcular x1 y x2. No tiene sentido, porque ya sabemos que no toca jamás el eje X. ¿Ya? Además, tenemos que considerar que el plano cartesiano está compuesto por dos ejes, y esos dos ejes son ejes reales. Son ejes reales. Y cuando el discriminante nos da negativo, ¿cierto? Y nosotros, por ejemplo, queremos resolver una ecuación cuadrática, y nos encontramos con una ecuación cuadrática de este estilo, esta ecuación cuadrática tiene solución, pero tiene solución en los números imaginarios, ¿cierto? Y cuando nosotros graficamos solo números reales, no imaginarios. ¿Ya? Entonces, consideración importante, si está analizando una función y el discriminante es negativo, x1 y x2 no los calcula, tal cual como lo vamos a hacer nosotros ahora. Ahora, si es que usted no está analizando una función y está resolviendo una ecuación cuadrática, como lo que tienen que hacer ustedes en la guía 1, solo resolver una ecuación cuadrática, en los primeros ítems, sí podemos llegar a un resultado, y de hecho vamos a ver cuál es el resultado de esta ecuación en un ratito más. ¿Sí? Lo vamos a analizar de nuevo. Pero lo vamos a analizar, ¿cierto? Llegando a un resultado dentro de los números complejos o imaginarios, ¿sí? Ahí vamos a hacer esa distinción entonces. En este caso, como estamos graficando, esto no lo calculamos porque no tocamos jamás el eje X, entonces no tiene sentido calcularlo. El punto de intersección con el Y, ¿cuál sería? 0, ¿cuánto? 4. 0,4, perfecto. Entonces tendríamos solamente un punto que visualizar. Solo un punto que visualizar. Entonces, se me olvidó la función. X cuadrado más 4. X cuadrado más 4. Vamos a alejar esto. Y nuestra función ahí está, arribita, ¿cierto? Si se fijan, se abre con su rama hacia arriba porque el coeficiente A es positivo. Y, ¿cierto? Corta el eje Y justamente en el punto acá 4. ¿Sí? Justamente cortamos en el 4 y nunca en la vida la parábola toca el eje X. Está arriba del eje X, ¿sí? Y jamás lo toca.
Último ejemplo. Profe, Dígame. quería hacer una pregunta sobre la I, que no yo no la he mandado porque quería esperar a la clase para preguntarle así mejor que estar por, por correo. No sé si hay Sí, algún problema. no, ningún problema, obvio que no. De ahí le digo la pregunta que tengo. Sí, no hay problema, no hay problema. Terminamos este ejemplo y vemos su duda. Y también vamos a ver la resolución de la pasada, ¿sí? Para ver un poco ahí los números imaginarios. No hay ningún problema, me consulta nomás. Ya, analicemos entonces el último ejemplo. Y ahí, ¿cierto?, nos dedicamos a la resolución de ecuaciones. Comentarles también, como les dije antes, que les voy a subir, ¿cierto?, un videíto que también les podría ayudar. Ya, esta entonces es una ecuación completa. Coeficiente A, ¿cierto?, sería 2, coeficiente B sería menos 4 y coeficiente C sería 2. El discriminante entonces sería igual B al cuadrado menos 4 por el coeficiente A, que es 2, y por el coeficiente C, que también es 2. Y eso nos da 0. Si el discriminante es 0, ¿cuántas veces tocábamos el eje X? ¿Una? Una vez, ¿cierto? Una vez. Muy bien. Ahora tenemos que calcular, ¿cierto?, dónde es esa vez que tocamos. La fórmula, ¿cierto?, dice raíz del discriminante, pero la raíz de 0, ¿cuánto es? 0. 0, ¿cierto? La raíz de 0 es 0. Entonces, si se fijan acá, ¿cierto?, en la solución 1 voy a sumar un 0 y en la solución 2 voy a restar un 0. Por lo tanto, no me va a influir en nada. Todo este término que estoy marcando vale 0. Por lo tanto, cuando el discriminante es 0, la única solución, fíjense que todo lo que tengo marcado es 0, entonces eso imagínense como que no existe, porque es 0, ¿cierto? Eso no existe. Entonces la solución de la ecuación sería menos b dividido entre 2a. Y ahí tendríamos... Profe, ¿y por qué le dio 0 arriba? ¿Por qué me dio 0? Porque fíjate aquí, b cuadrado, ¿cierto? B cuadrado es menos 4 por menos 4, eso da 16 positivo, ¿cierto? 16 positivo. Esta parte de acá entonces es 16 positivo. Y esta multiplicación de acá, menos 4ac, es menos 4 por a, que es 2, eso daría menos 8, y por c, que es 2, eso daría menos 8 por 2, menos 16. Entonces daría... Ya. ¿Cachaste? Entonces sería 16 Sí. menos 16. Perfecto. Entonces, cuando el discriminante es 0, nuestra solución sería única y sería menos b dividido 2a. Y me tiró un error, no sé por qué. Porque me está agarrando una celda. Ya, pero ya saben. Menos b dividido 2a. A lo mejor lo puedo escribir. Menos b dividido 2a. No, definitivamente no me deja. Como pongo el menos al principio, Excel cree que estoy haciendo una fórmula. Pero bueno, menos b dividido 2a. De todas maneras, vamos a calcular, ¿cierto?, las dos soluciones. Si es que usted hace el cálculo de las dos soluciones, ¿cierto?, menos b Es 1. es 1, correctísimo, correctísimo, más 0 dividido en 2 por el coeficiente a, aquí usé el más, da efectivamente 1. Y si hacemos, ¿cierto?, la otra solución, si la solución es única, obviamente acá no esperamos, ¿cierto?, que nos dé el mismo resultado. 2 por a. Y, ¿cierto?, el resultado es efectivamente el mismo. Por lo tanto, ¿cierto?, ahí confirmamos que la solución es única y tocamos el eje X solamente en un punto, que es el punto 1,0. Vamos a tocar el punto, el eje Y en el punto 0, el coeficiente C, ¿cuánto vale? 2. Listo. Tenemos entonces esos dos puntitos. Entonces la ecuación era 2x cuadrado menos 4x más 2. 2x cuadrado
menos 4x más 2. Le damos Enter, acercamos esto, y si se fijan, ¿cierto? Estamos tocando el eje X solo en un punto, y es efectivamente, ¿cierto?, el punto 1, que está aquí abajito. La parábola está como sentada, ¿cierto?, en el eje X. No pasa hacia abajo, ¿cierto? Tiene un solo punto de corte. Y acá, ¿cierto?, en el eje Y pasamos justamente por el punto 2, como lo habíamos dicho. ¿Dudas con alguno de los ejercicios? ¿No? No. Súper. Dios, les mentí un poco, pero en esto no nos demoramos nada. Nos falta el eje de simetría, ¿sí?, que está en esta diapo que está acá. El eje de simetría, que habíamos comentado en la primera clase, es una recta vertical que pasa justamente por la mitad de la parábola. La divide en dos partes que son simétricas, ¿sí? Esta recta es vertical y es paralela al eje Y, ¿sí? Ese es el eje de simetría. Y hay dos maneras de calcularlo. x1 más x2 dividido por 2 o menos b dividido por 2a. Tenemos esas dos maneras de calcularlo. Si nos vamos entonces a nuestro Excel, en el primero, el eje de simetría sería x1 más x2, o sea, sería x1 más x2 dividido por 2. Eso da 1. O, ¿cierto? Dijimos que era menos b dividido en 2 veces el coeficiente a. Como son dos maneras de calcularlo, el resultado tiene que ser el mismo. Tiene que ser el mismo. Si nos vamos a la segunda, ¿cierto? Sería x1 s más x2 dividido por 2 o menos b dividido 2 veces el coeficiente a. Uy, ¿en qué me equivoqué acá? Menos b dividido 2 veces el coeficiente a. Y sí, 0,125. En el tercero no tenemos x1 y x2, por lo tanto, ¿cierto? Solamente tenemos una manera de calcularlo, que es menos b dividido 2a. Pero b es 0, entonces 0 dividido cualquier cosa, ¿cierto? Es 0. No tendríamos ni siquiera que calcularlo, ¿cierto? Eso da, obviamente, 0. Y acá, ¿cierto?, que es el último, sería x1 más x2, que son iguales, dividido entre 2, o lo que es lo mismo, ¿cierto?, menos b dividido 2 veces el coeficiente a. 1. ¿Cómo se visualiza entonces el eje de simetría? El eje de simetría lo podemos visualizar de esta forma. X igual, en el último, ¿cierto?, no había dado 1. Ahí está nuestro eje de simetría. En el GeoGebra, entonces, colocamos x igual 1 o x igual el número que nos dio en el cálculo del eje de simetría. Y, ¿cierto?, nos lanza esta recta vertical paralela al eje Y y que justamente divide la parábola en dos partes iguales. Ahora, por ejemplo, si ustedes calculan el eje de simetría y les da, por ejemplo, 0,5, quiere decir que efectivamente, ¿cierto?, algo está errado en su cálculo, porque evidentemente, ¿cierto?, no pasa el eje de simetría por el centro de la parábola, y tiene que pasar por el centro, ¿sí? Entonces, el GeoGebra igual es una buena herramienta que puede permitirle a usted verificar sus resultados. Ahí está entonces nuestro eje de simetría. ¿Dudas con eje de simetría? ¿No? No. Ya, entonces el eje de simetría, ¿cierto? Tenemos dos maneras de calcularlo. Obviamente estas maneras, ¿cierto?, depende de usted cuál es la manera que va a utilizar. Si utiliza las dos, obviamente es un poco mejor porque puede comprobarlo. Pero si, por ejemplo, usted está en la PDT o en la PSU, use solo una, ¿cierto?, y asuma que está correcto, para no perder tiempo verificando. A menos que obviamente le sobre el tiempo en la prueba, pero es igual quizás poco probable. La prueba de matemáticas generalmente uno ocupa casi todo el tiempo. Generalmente. Ya, acá de nuevo les dejé un spoiler, no lo vean.
Ya, ¿me iban a hacer alguna consulta con la guía o esperan que realice este ejercicio primero? Como Yo ustedes... iba a hacerlo, pero no sé si... ¿Perdón? Yo tenía una pregunta sobre la IA, pero no sé si... Dígame cuál es su pregunta. Dígame nomás. Es sobre una pregunta en específica, que no sé si tengo que factorizar o algo así, que es de la número 2 de la letra D, ¿Me la dicta? X, X, X al cuadrado Y al cuadrado, menos 2X menos 2x, es igual 6X menos 12. 6x menos 12. Ese no sé si... Esa era la... Ya. Lo primero que tenemos que hacer acá, ¿cierto? Generalmente cuando resolvemos una ecuación cuadrática, esperamos que a la derecha haya un 0. Si no lo hay, como en este caso, nosotros nos fabricamos el 0 a la derecha, ¿sí? Eso como paso 1. Entonces acá, ¿cierto? Nos queda x cuadrado menos 2x, ¿cierto? Eso está inalterable porque está a la izquierda. Pero lo que está a la derecha lo paso a la izquierda. El 6x está positivo, lo paso a la izquierda negativo. Y el 12 que está negativo lo paso a la izquierda positivo. Y así a la derecha no me queda nada y puedo dejar el 0 que me conviene, ¿sí? Ahora, tengo 4 factores, 1, 2, 3, 4, y yo sé que la ecuación cuadrática tiene máximo 3 factores, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que algunos de ellos son semejantes y puedo sumarlos. ¿Cuáles serían los semejantes? Los que tienen una sola X. Los que tienen una sola X, perfecto. Tengo menos 2x menos 6x, ¿cuántas X me quedan? Menos 8X. Menos 8x, correctísimo. Perfecto. Eso tengo. Eso tengo. Y aquí recién empiezo a resolver, ¿cierto? Primero acomodo y ahora recién resuelvo. Tengo dos maneras de resolver este ejercicio. Dos maneras de hacerlo. Uno, fórmula general, ¿cierto? A vale 1, B vale menos 8, C vale 12 positivo. Los metemos a la fórmula general, encontramos los dos resultados, porque el discriminante de esta parábola me imagino que debe ser positivo. Otra posible solución es factorización. Para factorizar, no lo voy a resolver por factorización porque justamente el video que les voy a dejar terminando la clase es de eso, pero sí les voy a adelantar algo. Para resolver por factorización, tenemos que ser capaces de encontrar dos números que multiplicados den como resultado el coeficiente C y sumados o restados den como resultados el coeficiente B. En este caso, ¿cierto? Lo que tenemos que partir haciendo es buscar dos números que multiplicados den 12. Tenemos tres posibilidades. El 2, el 4 y el 6. Sí, sí. Pero aquí serviría con el 8 nomás, el 2 y el 4. El 2 y el 4, pero espérate. Pero estamos buscando multiplicación de dos números que me den 12, ¿cierto? Entonces ahí tenemos las tres opciones, que son 12 por 1, 3 por 4 y 6 por 2, ¿cierto? Esas son las posibilidades de números. 12 por 1, 4 por 3 y 6 por 2. Ahora, si yo sumo, por ejemplo, 12 más 1 me da 13, 12 menos 1 me da 11. Jamás voy a encontrar un 8, lo descarto. Voy por el 3 y 4. 3 más 4, 7. 3 menos 4 o 4 menos 3 se me va a formar un 1, ¿cierto? Jamás me va a salir un 8 de ahí. Y ahora, por la última posibilidad, creo que llegó alguien, no estoy seguro. Sí. Acuérdese, por favor, de anotarme sus nombres en el chat mientras, ¿sí? Pero cuando pueda nomás, trate de poner atención a esta parte. Y la única posibilidad que nos queda, ¿cierto? Es 6 y 2. 6 más 2, 8. Es probable que esa combinación de números me sirva. Ahora, ¿cómo ordeno eso? Eso se los voy a dejar en stand-by y se los voy a dejar hasta ahí. Te voy a ayudar solo hasta esta parte, ¿sí? La siguiente parte te invito a revisar el video que voy a dejar que de hecho tengo listo. Entonces terminamos la clase, subo la clase y subo el video inmediatamente. Y ahí se te puede aclarar un poco la película. En ese video hice 3 ejemplos con ecuaciones de este estilo.
Entonces, revisa ese video y si quedas con dudas, me comentas en el mismo video o me manda un mail o lo revisamos por WhatsApp y terminamos de resolver la ecuación. ¿Te parecería? Bueno, entendí todo al final, sí sé cómo ya entendí cómo se hace. Que también hay otra pregunta que le mandé por correo, no sé si se acordará que era la última. No sé si se acordará. Ah, el problema. Sí, Ya, qué bueno que me preguntaste eso, qué bueno. Ya, atención a todos. La guía, ¿cierto? Si bien estaba la guía está creo que para el viernes o algo así. No he sido muy riguroso con los plazos, pero inicialmente mándeme la guía y si es que no hace el problema, no importa, ¿sí? ¿Por qué? Porque resolución de problemas lo vamos a ver en la próxima clase. Y ahí le voy a dejar una tareita con algún problema, entonces ahí usted podría resolver ese problema. ¿Sí? Entonces, haga la guía menos el problema, lo deja en pausa hasta la clase 3. Y en la clase 3, justamente, nos vamos a... igual se la envío, ¿no? Si lo tiene, sí, pues si lo tiene, sí. Ahora, si no lo hace... Si tengo todo hecha menos esa, igual se la envío, ¿no? Sí, eso, exactamente. Pero Esa no importa que la guía no hay que enviárselas por correo, ¿sí? Mira, lo que vamos a hacer para efectos prácticos es que la guía 1 enviámosla por correo nomás y los quiz y todas las guías de aquí en adelante van a ser vía Classroom. Pero como la guía 1, ¿cierto? La envié antes de que ustedes se matriculen en Classroom, mándemela por mail nomás, no hay problema con eso. Okay. Profe, Caballero. que yo necesito hablar algo con usted y con todos los profes, en verdad, que es que si me podía dar su número para poder hablar con usted del tema. Sí, no hay problema. De hecho, les voy a dejar mi número en el chat. Igual les puede servir si es que tienen alguna duda ahora o más adelante. Así que me habla por ahí nomás por WhatsApp y me comenta lo que necesite. Ya, vale. Ya, chiquillos, queda un minuto. ¿Tienen clase ahora? No, pues cierto, se supone que tenían clases conmigo a las 12. Sí. Ya, solamente voy a ocupar 5 minutitos más, ¿sí? Que quiero, ojalá, resolver esa ecuación que estoy marcando acá, que les comenté que era en los números complejos, ¿sí? Que ahí quizás puede haber algún problemilla. Y en la cápsula explicativa no abordé ese tipo de ecuaciones, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a revisar. Y con esto ya los dejo de torturar y nos vemos en la próxima clase, invitándolo, ¿cierto?, a ver el video para terminar la resolución de la duda del compañero, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una ecuación incompleta de este estilo, podemos resolverla, ¿cierto?, despejando nuestra incógnita, ¿cierto?, como una ecuación normal. Entonces, si se fijan, el 4 que está positivo, lo paso a negativo al lado contrario. Y me queda x cuadrado igual menos 4. Pero yo necesito el valor de x, no de x cuadrado. ¿Cómo puedo eliminar ese cuadrado? ¿Qué tengo que aplicar? Raíz, ¿cierto? Aplicamos raíz cuadrada. Si aplico raíz cuadrada, la raíz cuadrada de x cuadrado me da x, ¿cierto? Logré eliminar ese cuadrado, pero a la derecha siempre, ojo, que me va a quedar el número bajo la raíz. Y me quedaría de esa forma. X es igual a raíz de menos 4. Ahora, ¿cuál es la raíz de menos 4? ¿Se acuerdan? Menos 2. Más o menos. Recordemos que la definición de raíz, ¿cierto?, es encontrar un número que multiplicado por sí mismo me dé menos 4, ¿cierto? Si nosotros decimos menos 2 y yo multiplico menos 2 por sí mismo, menos 2 por menos 2 me da un 4 positivo, ¿cierto? Era un más 2 por menos 2, ¿será o no? Ya, más 2 por menos 2 efectivamente nos da menos 4, pero ahí no estamos cumpliendo con la definición de raíz, porque nos dice que tenemos que encontrar un número que multiplicado por sí mismo, y el 2 y el menos 2 son números que son distintos, ¿cierto? De hecho, uno... No, hay los números reales. Perfecto. Ahí una señorita nos dio el empuje y nos dijo que tiene que ser un número imaginario.
Exactamente, chiquillos. Cada vez que nosotros nos encontramos entonces con que tenemos una raíz de un número negativo, siempre que se encuentren con la raíz de un número negativo, se les tiene que venir a la mente los números imaginarios, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Ponemos igual, y el menos 4 yo lo voy a descomponer en dos factores. Voy a colocar acá 4 y acá voy a colocar menos 1. ¿Por qué hice eso? Porque yo sé que si multiplico 4 por menos 1, me da menos 4. Entonces, en realidad, no estoy alterando en nada lo que tenemos hasta el momento, ¿cierto? 4 por menos 1 me da menos 4. Y esto es más fácil de visualizar, porque la raíz de 4, ahí sí que es conocida, ¿cierto? ¿Cuál es la raíz de 4? Es 2, ¿cierto? La raíz de 4 es 2. Entonces, cada vez que ustedes resuelvan una ecuación cuadrática, también recuerde colocar el símbolo más menos cuando resuelve una raíz. Entonces acá colocamos el 2, que es, ¿cierto?, efectivamente el resultado de la raíz de 4. Lo único que nos estaría faltando, ¿cierto?, sería el resultado de la raíz de menos 1. Y cuando ustedes pasaron números imaginarios el año pasado, que estoy seguro que lo pasaron, les debieron haber dicho que la raíz de menos 1 es la unidad imaginaria y se la llama i, ¿sí? Que si simboliza, la i, ¿cierto?, simboliza que este número es imaginario. Entonces, la raíz de 4 es 2 y la raíz de menos 1 es i. Entonces la respuesta sería un 2, pero un 2 imaginario, ¿sí? Y esa sería entonces la respuesta, ¿cierto?, o la solución de esta ecuación cuadrática, Profe, ¿sí? pero esa pregunta no se podría responder igual con la fórmula general, ¿no? Se podría, sí, obvio que sí, se podría resolver con la fórmula general. Y es que siento que eso se me puede olvidar, pues, pegar. Sí, pero acuérdate que con la fórmula general, ¿cierto?, tú tienes una raíz y esa raíz, ¿cierto?, el resultado de esa raíz te va a dar negativo. Entonces, igual de todas maneras, ¿cierto?, vas a aplicar la i y tiene que salir la i por ahí, ¿sí? Ah, Profe, ¿Sí? es que ese mismo problema está en la guía que nos mandó. Ujú. Entonces, hay que hacer lo mismo que está ahí, ¿o no? Sí, esto sirve en realidad para que usted compruebe el resultado y si es que existe otra ecuación similar a esta, ya sepa cómo resolverla. Ah, ya es que yo lo había dejado hasta el menos 4. Así que, Ah, ya, entonces ahora ya sabe lo que viene. Sí, ya sabe lo que viene ahora. Acuérdese también que en las ecuaciones completas también podemos encontrarnos con casos de que la solución sea imaginaria, ¿sí? Cada vez entonces que la raíz, ¿cierto?, o que el discriminante, ¿cierto?, el b cuadrado menos 4c, cada vez que ese valor numérico nos dé negativo, ya sabemos, ¿cierto?, que tenemos que aplicar los números imaginarios para resolverla. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿no? Ya, entonces, para finalizar, les voy a dejar un mini quiz en el Classroom. Es bastante cortito, es netamente de lo que vimos hoy. Es solamente el análisis de una función cuadrática, analizando todo lo que hemos dicho, ¿cierto? Concavidad, discriminante, intersección con ambos ejes y eje de simetría. Eso es todo. ¿Es el primer quiz? ¿Cómo? El primer quiz, sí. Ah, Es solo una pregunta, solo una función y tiene hasta la próxima clase para desarrollarla, ¿sí? Entonces les voy a dejar una semana. Y eso, ¿cierto? La idea de los quiz es que obviamente les vaya favoreciendo, vayan soltando un poco la mano, ¿cierto? Y vayan haciendo ciertos cálculos, obviamente si